Muy buenos días, hermanos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 nos corresponde en esta mañana y dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Continuamos nosotros en esta mañana nuestro estudio detallado del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, Cordero Vencedor. Y hemos ido paso a paso entendiendo lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Es importante lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Recordemos que el capítulo 4 está enfocado en la adoración al Cordero de Dios concerniente a la obra de la creación, y el capítulo 5 está enfocado en la adoración al Cordero de Dios concerniente a la obra de la redención. Creación y redención. 2 oficios, 2 tareas que Jesucristo cumple perfectamente y por las cuales Él es adorado y reconocido en el trono celestial. Recordemos que en el capítulo número 5 se está intentando buscar y encontrar por parte del apóstol Juan quién es digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Y está en esa procura y no se ha encontrado, pero en el versículo anterior del domingo pasado, uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, porque he aquí, ¿cierto?, que el león de la tribu de Judá venció para abrir el libro y para desatar los 7 sellos. Pero el versículo siguiente, que nos corresponde hoy, dice: y miré, continúa el texto, y nos dice: y en medio del trono y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y así como el domingo anterior estudiamos, he aquí el león de la tribu de Judá, hoy el título es: he aquí el cordero. 2 aspectos del carácter de nuestro Salvador: león de la tribu de Judá, cordero inmolado. León victorioso, vencedor, soberano, gobernante, regio Señor, y cordero inmolado que se entrega voluntariamente para expiar los pecados de su pueblo. El anciano llama la atención al apóstol Juan y le dice que no esté triste y que sus lágrimas y su angustia cesen porque hay respuesta. Recordemos que en los versículos anteriores ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se había encontrado a nadie digno, ni siquiera de tomar el libro, mucho menos de abrirlo y de leerlo o mirarlo. Sin embargo, se le da esperanza a Juan que hay alguien que ha conquistado poderosamente todas las prerrogativas del pacto de Dios y tiene las cualidades o las calificaciones para poder desatar ese misterio, que es el misterio de la salvación o el plan de la redención. Juan retrata en este versículo de manera brillante la victoria sacrificial de Jesucristo, el Cordero de Dios. Juan nos describe con lujo de detalles en el versículo número 6 que el Cordero, dispuesto desde antes de la fundación del mundo y tipificado a lo largo del Antiguo Testamento a través de los corderos sacrificiales, a través de las fiestas y del cordero que es provisto en el caso de cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, es el cordero que está en pie junto al trono celestial. Es importante para nosotros que recordemos que la descripción del versículo que nos ocupa hoy en Apocalipsis capítulo 5 está en perfecta conexión con todas las descripciones de los sacrificios y de las ofrendas que implican sangre, que revelan la obra de la expiación en el Antiguo Testamento. ¿Quién es digno? Recordemos que dijimos en textos anteriores que para el que va a abrir el libro se requieren 3 cualidades.
que debe ser verdadero hombre, que debe ser hombre perfecto y sin pecado, y que debe haber vencido la muerte. De lo contrario, no va a ser encontrado alguien que tenga esas características. Sin embargo, Jesucristo va a ser presentado aquí en esta escena como respuesta, como provisión, como sustituto eficaz para, no solamente para dar esperanza a Juan en la escena del trono, sino para darnos seguridad a todos los creyentes de la obra de la expiación. El Cordero es una de las figuras más notorias de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento con relación a Jesucristo. El Cordero es una de las figuras presentes desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis. El Cordero va a estar presente en todos los relatos. Pero aquí no se nos va a hablar de un Cordero indefenso, de un Cordero débil que se entrega sin mediar palabra, sino que se nos va a hablar de un Cordero poderoso, victorioso, que está en pie frente al trono y que es eficaz redentor. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Éxodo capítulo 12, versículo 27, dice así: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. He aquí el Cordero de Dios. Hay dos aspectos interesantísimos en el versículo 5 y el versículo 6. El versículo 5 nos va a presentar a Jesucristo como el león de la tribu de Judá. El versículo 6 va a presentar a Cristo como el Cordero inmolado. No son dos Cristos, no son dos mensajes, no son dos realidades, es una sola realidad. Cristo digno de tomar el libro. Pero para que Él cumpla eficazmente esas disposiciones, se requiere que sea el verdadero y poderoso león, rugiente, poderoso, que gobierna, que reina y que tiene todo dominio. Es el rey soberano. Pero también se requiere que sea el Cordero, es decir, el sumo sacerdote. Hay dos aspectos aquí de los oficios de Cristo: Jesucristo verdadero rey y Jesucristo verdadero sumo sacerdote. ¿Cómo se describe la realeza de Cristo? A través del león. ¿Y cómo se describe el sacerdocio de Cristo? A través del Cordero inmolado. Por eso es tan importante que nosotros nos ubiquemos en este texto para comprender en este momento lo relacionado con el sacerdocio de Cristo para mediar en la figura del Cordero prometido. Dice el texto: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Yo voy a permitirme estudiar el texto con ustedes, no en el orden que está aquí, sino en el sentido opuesto, es decir, de adelante para atrás. Dice la primera parte del texto, que sería la última parte del texto que tenemos nosotros, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. He aquí el Cordero de Dios. Nosotros tenemos la tendencia frecuentemente, cuando estudiamos la Escritura, a pensar que el Cordero de Dios, Jesucristo, solamente irrumpe en la historia en Mateo y en Juan y en los Evangelios. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que Jesucristo solo aparece en la escena
a través del nacimiento o en la encarnación, y olvidamos o dejamos de lado que el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, no solamente se manifiesta en la encarnación, sino que Él es el Cordero prometido desde antes de la fundación del mundo. Y ese Cordero prometido desde la eternidad se comienza a manifestar en la historia de la humanidad o en la historia de la redención sobre la base de la promesa del pacto. Es decir, cuando nosotros tenemos conocimiento que Jesucristo es el Cordero de Dios, no lo tenemos cuando Juan fue a bautizar a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Nosotros por la Escritura tenemos conocimiento que Jesucristo es el Cordero eternamente dispuesto, pero también tenemos conocimiento por la historia de la redención que Jesucristo es el Cordero prometido. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, que es la historia del pacto de la redención, ese Cordero se nos promete y se nos anuncia a través de símbolos, a través de metáforas, a través de ejemplos, a través de realidades claras y contundentes. Se nos dice que Jesucristo es el Cordero. Cuando nosotros vemos en Génesis capítulo 3, o en Génesis capítulo 4 y sucesivamente en Génesis 17 y así en toda la Escritura, nos damos cuenta que el Cordero no es simplemente un animal, que no es simplemente una figura de la economía o de la ganadería hebrea. Nosotros nos damos cuenta que el Cordero tiene una connotación directamente relacionada con la historia de la redención. Que ese Cordero nos muestra una línea de pensamiento, nos muestra un hilo conductor de la salvación y nos revela o señala directamente la obra perfecta de Jesucristo. Por eso cuando el texto dice que ese Cordero tiene básicamente dos características, dice que es un Cordero que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos. Y hemos estado intentando entender estas figuras para no caer en los enigmas de la ciencia ficción, ¿cierto? Y de las figuras enigmáticas y terroríficas de un monstruo, sino para entender que esta descripción metafórica, usando un símbolo numérico, lo que muestra son aspectos del carácter de Jesucristo en su encarnación, Jesucristo como sacerdote sustituto a favor de su pueblo. ¿Qué nos describen entonces estas metáforas? Y tenía 7 cuernos y 7 ojos. No dice el texto, tenía como 7 cuernos o como 7 ojos, lo cual sería una figura retórica de comparación o de símil o de aproximación. Contundentemente el texto dice tiene. Literalmente dice tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos. No parece que tiene, ¿sí? No es probable que tenga, sino tiene 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué es lo que está haciendo el texto allí? Describiendo aspectos del carácter de Jesucristo, Jesucristo prometido que va a venir posteriormente a través de la encarnación. Y los 7 cuernos en la Biblia, o los cuernos en la Biblia, son un símbolo de poder. Son un símbolo de autoridad, son un símbolo de fuerza. Recuerden que los cuernos eran usados en el Antiguo Testamento en varias oportunidades. En el altar del sacrificio que estaba en el atrio del templo o en el atrio del tabernáculo, ese altar de sacrificio tenía unos cuernos que eran como los cuernos de un cordero, ¿cierto? O de un macho cabrío. Y cuando una persona estaba siendo perseguida o había matado injustamente a alguien, debía correr y abrazar los cuernos del altar. Y si abrazaba los cuernos del altar, estaba a salvo. Es decir, eran cuernos que tipificaban poder judicial, poder para quitar la culpa y para preservar la vida. Era una señal, era un símbolo de poder para salvar, poder de justicia. Pero recordemos también que cuando los reyes y los profetas eran ungidos, se depositaba aceite en un cuerno y se derramaba en la cabeza del futuro rey o del futuro profeta o sacerdote.
Los cuernos era un símbolo de poder, símbolo de autoridad, pero símbolo de victoria también. En algunas batallas o en algunas guerras, cuando los hebreos ganaban, tenían que hacer sonar los cuernos. Era en señal de victoria. Entonces los cuernos en la Biblia no solamente representan un animal, sino que los cuernos representan fortaleza, poder, autoridad y victoria. Cuando la Biblia dice que el cordero que está allí en pie tiene 7 cuernos, ¿qué nos está diciendo? Que ese cordero no se está presentando de manera débil e indefensa como nosotros tenemos la idea, sino que ese cordero prometido es un cordero con autoridad, con poder, con firmeza, y es un cordero que va a llevar siempre la victoria y que va a ser más que vencedor. Es el cordero victorioso. Por eso les dije inicialmente que cuando la Biblia presenta aquí el cordero, no es la idea que nosotros tenemos de un cordero indefenso que guarda silencio, que enmudece y no dice nada, no se defiende y se entrega. No es esa la idea que se nos presenta aquí en este versículo. Ciertamente Jesús es un cordero que se entregó voluntariamente, pero la figura que nos va a presentar aquí el verso, y que es una figura constante en el Antiguo Testamento, es la de un cordero poderoso, es la de un cordero fuerte, es la de un cordero con autoridad, con poder, y que efectivamente será más que vencedor. Esa es la figura del cordero prometido a lo largo de la Escritura. ¿Qué otra característica tiene ese cordero? 7 ojos. Y nosotros ya vimos en los mensajes a las 7 iglesias que esos 7 ojos representan una capacidad de visión extraordinaria, una capacidad de discernimiento extraordinaria, es una capacidad de sabiduría, una capacidad de conocimiento profundo. Entonces, ¿qué es lo que indica los 7 ojos en ese cordero que está en pie? Que el que está allí en pie representa al Hijo de Dios prometido para nuestra redención como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, sino que ese cordero tiene profundo conocimiento, tiene todo conocimiento, tiene la plenitud de la sabiduría, la plenitud del discernimiento, la plenitud de la visión, puede escrutar lo más profundo de la mente y de la conciencia de los seres humanos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que cuando hablaban las multitudes se asombraban, porque decían, habla con autoridad. Y muchas veces los fariseos y los saduceos decían, ¿de dónde sabe estas cosas? Porque Jesús sacaba a la luz los pensamientos de ellos. Jesús estaban hablando ellos y les decía, ¿ustedes por qué están pensando esto o aquello? Y ellos decían, ¿cómo sabe lo que estamos pensando? ¿Cómo puede sacar a la luz lo que nosotros estamos decidiendo o intentando? ¿Saben por qué Jesús saca a la luz todas las cosas? Porque Jesús tiene todo el conocimiento, tiene todo el discernimiento, y no solo sabe lo profundo de Dios, sino que también sabe lo profundo de nuestros corazones. Conoce todo lo que nosotros pensamos y hacemos, y tiene toda la sabiduría porque escudriña todas nuestras acciones. Jesucristo como sacerdote o como cordero sustituto tiene 2 aspectos extraordinarios con los cuales es descrito aquí en Apocalipsis. Tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra, pero tiene todo conocimiento, sabiduría, discernimiento y discierne lo más profundo de nuestras conciencias. Es importante que se describa a Jesucristo de esa manera para iniciar la historia de la redención. Que se abra la historia de la redención dándonos el entendimiento del Cordero prometido, Cordero que cumple todas las disposiciones del pacto, pero que se describe ese Cordero no como un Cordero indefenso, porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que el león es feroz y el Cordero es indefenso.
Y casi que como que el cordero sería el lado débil de Cristo y el león el lado fuerte o vigoroso. Pero no es eso lo que la Biblia describe. La Biblia describe que Él como león y como cordero es todopoderoso. Tanto como rey y como sacerdote, tiene todo conocimiento y toda sabiduría y tiene la plenitud del plan y del propósito. El texto va a describir en 3 oportunidades el número 7. Lo va a usar: 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus de Dios. Ahora es interesante porque el texto termina diciendo que los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esa descripción es importante porque esa descripción lo que nos muestra es que el propósito de la redención o el propósito del pacto eterno no es exclusivo para los hebreos. El propósito de la redención y del poder del evangelio y del poder de la sabiduría de Dios y del discernimiento del plan de Dios está dispuesto para todos los confines de la tierra. Es decir, personas de todas las lenguas, los pueblos, las naciones y las tribus pueden ser alcanzadas por el poder del evangelio, por el discernimiento del Espíritu Santo, por el alcance de la sabiduría que viene de Dios a través de Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios, el Cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Es decir, he aquí el Cordero poderoso, he aquí el Cordero sabio, que recorre toda la tierra con su mensaje, que su mensaje abarca los confines de la tierra para cumplir el propósito de la redención. Recordemos que en textos anteriores miramos que los 4 seres vivientes representan aspectos del evangelio que será pregonado en todos los confines de la tierra. Hay un texto en la Escritura que dice que cuando se predique el evangelio en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Y el texto dice que Dios envió su palabra por toda la tierra. Este texto en la parte final tiene una implicación misionera, tiene una implicación de alcance global. ¿Quién es el que está comprometido con que la palabra se difunda en todos los rincones de la tierra? No somos nosotros los hombres, no son las agencias misioneras. ¿Quién está comprometido con la evangelización mundial y con las misiones en todos los confines de la tierra? Dios, porque dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 espíritus que son enviados por toda la tierra. Es decir, el evangelio que es poder de Dios y el evangelio que es sabiduría de Dios, ¿dónde debe ser anunciado? En toda la tierra. En todo el universo debe ser anunciado y pregonado. Eso indica la perfección absoluta del carácter del Cordero, del carácter del sistema sacerdotal de Cristo y del carácter de la redención. No hay redención sin el Cordero. La redención no es plena y suficiente solamente con el león de la tribu de Judá. El león representa realeza, dominio, señorío, pero el cordero representa justicia sacerdotal a favor de los creyentes por gracia. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10 dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová. Juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y luego en Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Zacarías capítulo 1, 18 al 21. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá e Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer?
y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Pero el Salmo 75:10 dice: quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Queridos hermanos, he aquí el Cordero prometido, Cordero poderoso, Cordero sabio, Cordero lleno de autoridad y de justicia para cumplir las disposiciones del pacto de la redención. La segunda parte del texto, que sería la parte intermedia, dice: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Yo quiero que notemos bien o observemos bien esta indicación que se nos está dando. En pie estaba un cordero como inmolado. Y aquí sí va a usar la metáfora, va a usar el símil el apóstol Juan en su escritura inspirado por el Espíritu Santo. No va a decir había un cordero inmolado, sino un cordero como o semejante o con la apariencia o con las cicatrices o con la evidencia de haber sido inmolado. Y eso es importante para nosotros. Es la primera vez que va a aparecer en el libro de Apocalipsis esta indicación de un cordero inmolado, y la primera vez que va a ser referida a Jesucristo. Y lo que está indicando claramente son las marcas o las cicatrices o las evidencias contundentes que testifican de que Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre por nosotros. No está siendo inmolado, no va a ser inmolado, no será inmolado, fue inmolado. Fue inmolado. Y eso tiene que ver claramente con el cumplimiento de lo que fue prometido. Dijimos que la primera parte, que tiene que ver con el carácter del Cordero, el carácter poderoso, el carácter sabio, el carácter universal del mensaje que transmite el Cordero vencedor, tiene que ver con la promesa. Pero aquí en esta parte intermedia del texto vamos a ver el cumplimiento. Promesa, cumplimiento. La promesa dice que el mensaje del Evangelio y que el mensaje de pacto y que el Cordero Jesucristo vendrá para redimir a personas de todas las naciones y pueblos. Eso dice la promesa. ¿Qué muestra el cumplimiento? Que el Cordero vino y el Cordero fue inmolado. Y en medio estaba en pie un Cordero como inmolado. Es interesante lo que va a hacer aquí el texto, y es relacionar tanto con el versículo anterior como este versículo dos aspectos del carácter de Cristo. Cristo es verdadero Rey que media sacrificialmente a favor de su pueblo. Y hay una descripción extraordinaria del sacrificio vicario de Cristo en Isaías 53. Parece ser que no hay una descripción más gráfica, más detallada, más brillante de la obra perfecta de Jesucristo como Cordero inmolado que Isaías 53, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La imagen del Cordero inocente, la imagen del Cordero humilde se presenta aquí en este texto. En este texto, cuando habla de un Cordero inmolado o un Cordero degollado, lo que nos está hablando es de dos aspectos que eran propios del carácter del Cordero que debía ser seleccionado para el sacrificio. Uno de ellos era que el Cordero debía ser inocente. Por eso debía ser un Cordero de un año. No podía ser de más de un año.
no podía haberse ayuntado. Tenía que ser un cordero joven, un cordero tierno, no un cordero bebé, pero tampoco un cordero adulto. Tenía que ser un cordero tierno, porque una característica que se demandaba en ese ejemplo es que el cordero debía ser inocente. Jesucristo cumplió esas disposiciones. La Biblia dice que Jesucristo a los 30 años comenzó su ministerio y rápidamente fue llevado a la sentencia de manera injusta por los sacerdotes y por el imperio romano. Pero otra característica del cordero es que debía ser humilde. Es decir, no debía oponer resistencia cuando fuese llevado a la cruz. Y Jesucristo cumple esa disposición porque dice la Biblia que Él se entregó voluntariamente, se donó voluntariamente. Dice, nadie me quita la vida, yo mismo pongo mi vida. Yo mismo dono mi vida, yo mismo llevé mi vida al sacrificio y fui puesto sobre el altar. El cordero prometido es el cordero provisto. No sé si recuerdan ahora la escena cuando Abraham va al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac, su hijo amado, porque Dios le ha dicho que sacrifique a su hijo. Y cuando va en camino, ¿cierto?, al sacrificio, su hijo Isaac le dice, Padre, todo está la leña, está el fuego, está todo dispuesto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Pregunta difícil, ¿cierto?, para Abraham, pero pregunta interesante para nosotros. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham casi que responde, he aquí el cordero, Dios proveerá. Dios se proveerá del cordero para el sacrificio. Y efectivamente en la escena el cordero es provisto, ¿sí? El cordero no es Isaac, el cordero es Cristo, provisto eternamente. Y aquí en el cumplimiento nosotros vemos el cordero provisto. Cuando Juan bautiza a Jesús y ve que Jesús se aproxima hacia él, Juan emite una exclamación contundente de cumplimiento profético del Antiguo Testamento. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero. Él es el Cordero. No hay duda. No busquen más, no esperen más, no indaguen más. Él es. He aquí el Cordero provisto, el Cordero prometido, el Cordero esperado. He aquí el Cordero. Juan tiene la oportunidad de ver en el trono a un Cordero como inmolado. Es muy interesante esta figura porque recordemos que Juan fue el último de los discípulos que estuvo junto a Jesús en el momento de la crucifixión. Es muy probable que estas imágenes vengan a su mente nuevamente, a su retina. Recordar que Él estuvo en el momento cuando tomaron a Jesús, cuando lo prendieron, cuando lo azotaron, cuando hicieron este juicio injusto y luego cuando le crucificaron. Él vio todos los acontecimientos hasta el final. Estuvo junto a la cruz. Escuchó las palabras de Jesús. Vio a Jesús agonizar. Escuchó cuando Jesús dijo, todo ha sido consumado. Todo fue terminado. Y ahora Juan está en el trono, en esta visión. Está en minutos anterior angustiado porque no hay quien abra el libro y desate los sellos y revele el mensaje del libro. Pero luego un anciano le dice, no llores, porque he aquí el Cordero inmolado venció. Juan no solo escuchó del anciano estas voces, sino que también vio con sus propios ojos el Cordero inmolado. Versículo número 6 dice, y miré y vi. Qué cosa tan extraordinaria. Versículo número 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá,
ha vencido. Pero cuando yo volteé y miré, ¿qué vio? Un cordero. Cualquiera pudiera decir, hay una confusión allí, porque se le dice que hay un león vencedor, pero al mirar se ve un cordero. Me dijeron algo errado, pero no es errado, queridos hermanos, porque ese león de la tribu de Judá es necesario que se entregue vicariamente como cordero y que tenga las muestras inequívocas del sacrificio cruento en la cruz para que nosotros tengamos esperanza. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó. Cuando Él resucitó y se presentó a algunos de sus discípulos, los discípulos corrieron la noticia rápidamente y dijeron, ¡ha resucitado! Ya lo vimos, hablamos con Él. Y recuerdan que Tomás encabezó el grupo, y no solo era él, sino otros que dijeron, no podemos creerlo. Imposible, hasta no ver, no creer, hasta que yo no meta mi mano y toque y compruebe, no podré testificar de su resurrección. Y la Biblia dice que luego Jesús apareció estando todos, y Jesús les dijo, miren mis manos, y miren mis pies y mi costado, y metan la mano y no sean incrédulos, sino creyentes. Esa misma escena, ese mismo momento se está dando aquí. He aquí el cordero inmolado, con las pruebas, con las evidencias. No es un cordero sangrante, no es un cordero maltratado como en la crucifixión. Es un cordero victorioso, pero con las pruebas, con las realidades, con las marcas en su cuerpo que representan que Él efectivamente cumplió y satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Jesucristo es el Cordero. Sus marcas son visibles, sus heridas fueron visibles y podemos verlas y comprobarlas. He aquí el Cordero inmolado. Promesa y cumplimiento. Cristo no solamente fue prometido como un Cordero poderoso y sabio, Jesucristo también cumplió en su propio cuerpo, en su propia carne, y hay marcas que testifican, hay evidencias, hay realidades que nos dicen que Él eficazmente se entregó por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, si Juan no hubiese podido ver ese cordero inmolado, nosotros no tendríamos esperanza. Si el cordero inmolado no es visto y no cumple eficazmente las disposiciones, nosotros no tendríamos esperanza de salvación. Nosotros estaríamos creyendo una religión muerta. Estaríamos creyendo doctrinas sin fundamento. Seríamos dignos de lástima, dice el mismo apóstol San Pablo. Seríamos dignos de conmiseración, porque estaríamos creyendo en una promesa que no se cumplió. Y estaríamos alucinando y delirando sobre cosas que no conocemos ni entendemos y que no se han cumplido. Pero la Biblia dice una y otra vez, para nuestro gozo y nuestra gratitud, que todas las promesas concernientes a la redención y concernientes a Cristo fueron plenamente cumplidas por Cristo Jesús en su venida. Él cumplió las disposiciones del pacto. He aquí el Cordero como inmolado, con las marcas, con su testimonio evidente que representa que Él murió y resucitó.
Ahora, no es un cordero digno de lástima, como muchos lo representan. Es probable que muchos de nosotros en la religión tradicional aprendimos a adorar un cordero que inspiraba lástima, un Cristo caído, un Cristo sangrante, un Cristo que no tiene poder, ni autoridad, ni sabiduría para redimirnos. Una representación lastimera, una representación que hace una apología al dolor, a la miseria, al fracaso, y no honra el verdadero carácter del Redentor, que es un mediador poderoso y sabio para redimirnos del pecado. No creemos que Jesucristo está con la sangre, que está con heridas y que infunde lástima y pesar. Nosotros sí sabemos que Él entregó su vida de manera cruel, pero que la entregó no porque fuera débil o porque fuera indefenso, la entregó porque Él es el sumo sacerdote, eficaz y suficiente para perdonar nuestros pecados. No la entregó por debilidad, la entregó por disposición pactual. No la entregó por lástima, la entregó porque esas son las prerrogativas del pacto y Jesucristo lo cumplió y mostró de esa manera su amor y su sumisión. Amor a nosotros y sumisión al pacto y al plan de la redención. He aquí el Cordero de Dios. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es necesario que la redención sea cumplida oficialmente. Es necesario que el Redentor venga. Es necesario que un sumo sacerdote medie judicialmente, presentando ofrendas justas para borrar o para quitar la culpa y para cubrir la justicia de Dios. Jesucristo es el Cordero inmolado. He aquí el Cordero. Y el versículo dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Lo primero que dijimos es, el Cordero fue prometido, con 2 aspectos poderosos de carácter, su omnipotencia y su omnisciencia. Todo lo puede y todo lo sabe y lo ve. Lo segundo que dijimos es, ese Cordero prometido con tanto poder y con tanto conocimiento que es Cristo, cumplió, derramó su sangre para perdonar los pecados de su pueblo. Y lo tercero es, ese Cordero está en pie, a la diestra de Dios. ¿Dónde aparece ese Cordero? Estamos en la visión, el telón se ha corrido, hay un ser en el trono sentado con un libro en su mano derecha. Hay una angustia de parte de Juan de quién puede desatar ese libro, abrir los sellos, revelar lo que está allí escrito. Y la respuesta es, hay un león prometido y cordero sacrificial digno. Pero ¿dónde aparece ese león? ¿Dónde aparece ese cordero? Aparece en el trono. Aparece en medio de, ¿sí? El versículo dice, y miré y vi. Qué hermosa la Escritura, porque la Escritura nos da promesa, nos da mensajes, pero también nos permite comprobar los mensajes. El mensaje que nosotros creemos no es una ilusión, no es un mensaje simplemente de crea porque sí. No, el mensaje, si bien es cierto, se cree y se acepta por la fe, también se puede comprobar y se puede demostrar y se puede tocar y se puede disfrutar. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos ¿estaba quién? El Cordero de Dios. ¿Dónde está el Cordero de Dios? En medio del trono. Recuerden que hemos hablado la centralidad del trono. 13 veces en el capítulo anterior y unas parecidas en este aparece el término trono en el capítulo, hablando de la centralidad del trono.
y hablando de que el propósito y el objeto de la adoración es el que está sentado en el trono, que es Dios, Rey y sacerdote vencedor. Y miré y vi que en medio del trono. Recuerden que en el trono está uno sentado. Y alrededor del que está sentado hay 4 seres vivientes. Y alrededor de los 4 seres vivientes hay 24 ancianos. Toda una descripción gráfica, hermosa de la adoración celestial. ¿Dónde está el Cordero? En medio de los 4 seres y en medio de los 24 seres vivientes, de los 24 ancianos. Recuerden que nosotros dijimos en su momento que estos 4 seres vivientes representan el carácter del Evangelio, representan el carácter de Cristo, como históricamente Él dio su palabra: verdadero Rey, verdadero siervo, verdadero hombre y verdadero Hijo de Dios. Los 4 aspectos del Evangelio, como nosotros hemos entendido el poder de Cristo revelado, los 4 aspectos del carácter de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, es decir, los 4 seres vivientes representan el Evangelio en todas sus facetas, en todo su carácter, en todo su alcance y su plenitud. ¿Dónde está el Cordero? En medio de. ¿Por qué? Porque el Cordero es el Evangelio. El Cordero es el que cumple como Rey, como sacerdote, como profeta, como siervo, como provisión de Dios para mediar a favor de los creyentes. ¿Y dónde está ese Cordero? En medio de los 24 ancianos. Dijimos en su momento que los 24 ancianos representan los redimidos, el pueblo redimido de todos los tiempos, que de manera extraordinaria Juan lo puede describir visualmente a través de 24 representantes, pero que esos 24 representantes nos muestran los creyentes de todos los tiempos, la oficialidad de los salvos de todos los tiempos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que bien pudiera ser representado por las 12 tribus y los 12 apóstoles, pero que básicamente sería la concurrencia de todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Dónde está el Cordero? En medio de ellos. Similar a la visión que tiene Juan en el capítulo 1, cuando dice que escuchó una voz y un estruendo poderoso y volteó a ver, y hay un ser semejante al bronce bruñido y con poder lo describe, que está paseándose. ¿Y dónde se pasea ese ser descrito en el capítulo 1, que es Jesucristo? En medio de los 7 candeleros que representan la iglesia. Es decir, capítulo 1 describe a Jesucristo paseándose en medio de su iglesia militante, de su iglesia que camina en la tierra, de su iglesia histórica, temporal. Pero capítulo 4 y 5 describe al mismo Cordero paseándose ¿dónde? En medio de los creyentes, pero ya no militantes, sino triunfante. Capítulo 1, iglesia militante. Capítulo 5, iglesia triunfante. ¿Jesucristo dónde? En medio. Jesucristo hoy está a la diestra del Padre, pero está en medio de su iglesia. ¿No es eso maravilloso, queridos hermanos? No tenemos la promesa de que estaremos un día con Él. Tenemos la realidad de que ya estamos con Él. Él está con nosotros. Está en medio de su iglesia militante hoy. Pero muy pronto, según las promesas del Evangelio, presenciaremos la consumación de la historia de la redención. Y cuando presenciemos la consumación, ¿dónde estará Cristo? En medio de su pueblo redimido, en medio de los creyentes. Jesucristo es el Cordero prometido. Jesucristo es el Cordero cumplidor del pacto y Jesucristo es el Cordero consumador del pacto. ¿Dónde está el Cordero en la visión? En el trono celestial. Promesa, cumplimiento y consumación. 3 momentos en la historia de la redención.
tres aspectos históricos de cómo el pacto se ha revelado para nosotros los creyentes, cómo nosotros entendemos el pacto, no solamente en su contenido teológico, sino cómo lo entendemos en su sentido práctico. En su sentido práctico lo entendemos que Dios dispuso salvar a su pueblo y envió una promesa que la dio desde el comienzo de la revelación. Y esa promesa estaba demostrada visiblemente a través de sacrificios, a través de sangre derramada, a través de corderos entregados en holocausto, que nos mostraban la verdadera justicia que viene de Dios. Jesucristo cumple esas disposiciones simbólicas, metafóricas, que son parte integral del pacto, pero luego dice que está a la diestra del Padre y de allá regresará por su pueblo y eternamente disfrutaremos con él. Consumación. Queridos hermanos, la esperanza que nosotros tenemos no se fundamenta solo en las promesas. La esperanza que nosotros tenemos no se fundamenta solo en el cumplimiento. La esperanza que tenemos se fundamenta también en la consumación. Promesa, cumplimiento y consumación. ¿Quién es el autor de todos esos momentos en la historia de la redención? El mismo Cordero. El mismo Cordero prometido con poder y con sabiduría. Es el mismo Cordero sangriento, inmolado, y es el mismo que está en pie en el trono, testificando de que Él cumplió y que los creyentes son salvos por Él. Esteban, el primer mártir cristiano de esta era, dice la Escritura que en su discurso, cuando lo estaban apedreando, él dijo: veo al Cordero de Dios sentado a la diestra del Padre. Esteban tuvo una visión anticipada de la posición que tiene Jesucristo hoy en el trono. Y el apóstol Juan tuvo también una visión similar. El centro de la historia consumada se llama Jesucristo. Jesucristo no solamente muere, Jesucristo se levanta. ¿Cómo está el Cordero? En el versículo 6, está en pie. Está en pie, no es un Cordero rendido, no es un Cordero caído, es un Cordero en pie, victorioso, poderoso. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dijo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y luego, en Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Apocalipsis 7:17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Dónde está el Cordero? En medio del trono. Y Efesios 1:20 y 21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. He aquí el Cordero. Cordero prometido, Cordero que cumple y tiene las marcas evidentes, pero Cordero que está en pie en el trono. Hermanos, qué cosa más extraordinaria. Qué figura, qué simbolismo, qué connotación más clara, más contundente para describir que de principio a fin la redención pertenece a nuestro Dios. Qué texto más gráfico para decirnos que la adoración la recibe únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios. No adoramos los santos, ni María, ni ídolos, ni nada. ¿Por qué? Porque la salvación desde su promesa
hasta su cumplimiento, reposa en la figura del Cordero. Reposa en Jesucristo, el sacerdote mediador. Pero qué texto más extraordinario para mostrar que no es por nuestra justicia, que no tenemos justicia propia ni en la iniciativa, ni luego durante el camino, ni al momento final de presentarnos ante el Señor. Tú no puedes decir yo creí, tampoco puedes decir yo estoy viviendo, ni tampoco podrás decir Señor yo hice, porque todo eso corresponde a quienes no han entendido el Evangelio. Pero aquellos que han entendido el Evangelio pueden decir Señor tú me salvaste, tú perseveras en mí y tú me llevarás en gloria. Amén. He aquí el Cordero de Dios, que garantiza la victoria, que asegura por todas las generaciones el cumplimiento de todas las disposiciones y que nos da esperanza que si nosotros caemos, ¿qué va a hacer ese Cordero? Nos levanta, porque es un Cordero que está en pie de lucha, ¿sí? En pie de batalla, con marcas del sacrificio, del dolor y el sufrimiento, pero en pie de lucha. ¿Saben qué hace ese Cordero por nosotros, hermanos queridos? Cuando nosotros caemos, ¿saben qué hace? Nos limpia y nos levanta. Y muchas veces con heridas y con cicatrices por las caídas, por el pecado, nos hace estar en pie. Dice la Biblia, Él afirma nuestros pies y nos hace andar en las alturas. Pese a nuestra debilidad y a toda nuestra maldad, y aunque nosotros no deseemos, Él nos hace estar en pie, porque el Cordero que fue inmolado está en pie. ¿Y cómo están sus hijos? En pie. ¿Por fuerza nuestra? ¿Por poder nuestro? ¿Por sabiduría nuestra? No, porque Dios es fiel, poderoso y soberano, y nos sostiene hasta el final. Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sigue habiendo la misma disposición de Dios, que el Evangelio se difunda por todas las naciones. Dios no cambia. Esa es la disposición inaugural, esa es la disposición en el cumplimiento, pero ahora que nos aproximamos a la consumación, la disposición es la misma. Será predicado este Evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa tarea evangelística, en esa tarea misionera, en esa tarea de servicio que Dios nos ha llamado, debemos hacerlo sabiendo que Dios está con nosotros. Él está en medio de y a favor de su pueblo hasta el fin del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Cordero poderoso y sabio, Cordero con las evidencias de la consumación, de la expiación, pero Cordero en pie, victorioso. Eso describe el carácter de la iglesia. La iglesia, al igual que el Cordero de Dios, debe vivir y confiar en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la obra expiatoria de Cristo y mantenerse en pie hasta que el Señor venga por nosotros. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por permitirnos describir y ver y contemplar tu obra preciosa de redención. Gracias por permitirnos, Señor, entender el poder del Evangelio, el alcance de la redención y la sabiduría de tu Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque la salvación no ha sido algo sencillo, no es una gracia barata. La salvación ha sido una disposición eterna que implica todo el poder y toda la sabiduría de Dios. La salvación implica toda la justicia de ese sacerdote mediador que es Cristo. Te damos gracias porque efectivamente nos ha salvado. Porque no es simplemente un favor que recibimos o un pequeño detalle que recibimos.
No es pequeña cosa la redención. Y no es pequeña cosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, condescienda con hombres pecadores para entregar su vida como cordero expiatorio. No es pequeña cosa que hoy tú nos llames hijos tuyos. No es pequeña cosa que tú nos permitas abrazar el Evangelio y vivir por él. Señor, cuánta esperanza, cuánto poder hay en tu Evangelio. Cuánta gracia, cuánta sabiduría, cuánta fuerza para sostenernos. Nosotros corriendo al pecado y tú sosteniéndonos para mirarte a ti como viendo al invisible. Nosotros revolcándonos en nuestras miserias y tú limpiándonos y haciéndonos caminar en tu santidad. Nosotros queriendo evadir el sufrimiento, pero tú mostrándonos las marcas del sufrimiento. Nosotros queriendo huir al dolor, pero tú mostrándonos lo importante del dolor en la redención. Nosotros queriendo derribarnos y hundirnos, y tú sosteniéndonos firmes y afirmando nuestros pies y afirmando nuestro rostro para que te contemplemos. He aquí el Cordero en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, hasta el fin del mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.